Hay cosas que los niños ven, cosas que no saben cómo explicar. Y a veces no es que los adultos no crean, es que no soportarían ver lo mismo. Esta historia es real y viene de una mujer que, aún hoy, no puede dormir con la puerta entreabierta. Quédate conmigo para descubrir la historia de la visita de un ser que hizo que un niño no volviera a hablar nunca más. Historias malditas. Relatos ocultos. Hechos paranormales. Susurros del más allá. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras. Ella se llama Laura. Tenía 6 años cuando ocurrió. Vivía con su madre y su hermano menor en una casa vieja en Córdoba. Techos altos, paredes de yeso que susurraban con el viento. Todo empezó con un juego, o al menos eso creyó. Cada noche entre las 2 y las 3 de la madrugada, vería una sombra al final del pasillo. Alta, más alta que cualquier adulto. Vestía de negro sin moverse, sin emitir un solo sonido. Siempre la misma postura, de pie, justo en el marco de la puerta, como si esperara a alguien que lo mirara directo. Una noche, Laura reunió el valor, se sentó en la cama y observó fijamente. Donde debía estar su rostro, solo había piel, lisa, pálida, como una máscara de carne sin ojos, sin boca, sin nada. Como si alguien lo hubiese creado y luego olvidado terminarlo. Al día siguiente, su madre la encontró con las uñas rotas, como si hubiera arañado su propio rostro dormida. Pero lo más aterrador fue su hermano. Esa misma noche, su hermano también lo vio. Se despertó gritando, señalando el armario, diciendo que el hombre sin ojos lo estaba llamando. Desde ese momento el niño dejó de hablar. Los médicos lo llamaron trauma severo, pero cuando le pedían que dibujara lo que vio, siempre hacía lo mismo. Un hombre alto, negro, con cabeza blanca pero sin rostro. Laura empezó a verlo dentro del cuarto, de pie frente al espejo, reflejado solo ahí. Cuando lo miraba directamente, sangraban sus encías. Una madrugada, la madre los encontró despiertos, con la puerta del armario abierta de par en par. Ambos niños estaban inmóviles, mirando dentro. En el fondo del armario había alguien más. No solo era una figura, era su reflejo deformado, como si el visitante quisiera imitar a Laura, pero sin saber cómo hacer una cara. ¿Dónde están tus ojos, Laura?, murmuró una voz seca. Puedo usarlos si me dejas. La madre gritó, las luces estallaron y todo quedó negro. Se mudaron esa misma semana. Los médicos nunca lograron que el hermano hablara otra vez. Laura ahora es adulta, pero dice que a veces, cuando se queda sola en casa, escucha la puerta del armario abrirse. Y al mirar el reflejo del retrovisor apagado, ve una figura alta detrás de ella. El
visitante sin rostro no vino por ella. Vino para aprender a parecer humano. ¿Tú también viste algo cuando eras niño que nadie más pudo ver? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete para más relatos reales perturbadores, narrados por la voz de las sombras. Yo soy Tenebro y aún